pedimos, hermanos, que por favor se pongan de pie. Vamos a iniciar este culto con la adoración a Dios. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Miqueas. Vayamos al libro de Miqueas, capítulo 7. Y de este capítulo 7 de Miqueas vamos a leer los versículos del 4 al 6. Y voy a empezar leyendo el versículo 4, ustedes el 5. Y juntos terminamos en el 6. Amén. Miqueas, capítulo 7, versículos del 4 al 6. Amén. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, y el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa, y juntos el cielo. Mas yo arrebataré, esperaré a Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar juntos, reunidos como tu iglesia, en unidad y en armonía, en este día, tu día, Señor. Oramos, Padre, para que usted imparta sabiduría a todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, el cual usted lo creó. Señor, que mediante el conocimiento de su verdad puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, por los hermanos, hermanas y toda persona que se encuentra atravesando enfermedades en sus cuerpos. Oramos por Cristina. Tú conoces, Señor, su estado de salud. Oramos para que sea restablecida su salud de acuerdo a su voluntad. Y oramos también por la hermana del hermano Antepara, la hija del hermano Antepara, que ha sido sometida a una intervención quirúrgica y gracias a Dios está restableciéndose
y esperamos y confiamos en Dios que continúe su restablecimiento total. Y oramos, Señor, para que usted continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden gracias, hermanos. Vamos a cantar con gozo el himno número 218, himno número 218, la mañana gloriosa. Gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. Esta es la mañana gloriosa que todos esperamos. Dice el himno que las naciones estarán unidas como hermanas. Estarán las naciones, pero ya no el reino primero, el reino del Señor. Y ese reino ya lo tenemos hoy en medio de nosotros. El Señor Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero un día ese reino vendrá en toda su gloria, así que tenemos que estar preparados para recibir al Rey el día que venga. Ahora les invito, hermanos, a que estemos de pie y vamos a cantar el himno número 178. Cuán dulce es andar con Cristo. Himno número 178. Cuán dulce es andar con Cristo, paso a paso por la fe.
continuación, hermanos, vamos a estar de pie, vamos a cantar una alabanza. Esta alabanza se llama Se quedó conmigo. Es un poco nueva, pero sabemos que va a hablar a muchos corazones en este tiempo. Recordemos ahora, hermanos, que seguimos en el tema de la familia, los mensajes de estos domingos. Ahora, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Los enemigos de la familia son los de su casa. Los enemigos de la familia son los de su casa. Escuchemos esta mañana con atención y reverencia. Con el tema de esta mañana concluimos el mes de la familia.
Humillados y ofendidos es el curioso título de una de las obras de arte, de una de las obras de un escritor ruso llamado Fyodor Dostoyevsky. Él escribe un libro que se titula Humillados y ofendidos. Refleja una de las realidades más universales del ser humano. ¿Quién no se ha sentido humillado y ofendido alguna vez? Todos. Todos hemos pasado por este tipo de experiencia. Todos. Las relaciones humanas pueden ser complicadas, hermanos. Sí. La diferencia está en que unos son capaces de superar estas emociones de forma constructiva y saludable, mientras que otros permanecen toda su vida humillados y ofendidos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque han transformado la ofensa inicial en resentimiento permanente. Por eso. Y el resentimiento es como un veneno que poco a poco, aún de manera inconsciente, va intoxicando su mente, su espíritu, hasta influir de una manera decisiva en sus relaciones personales, su actitud ante la vida, ante la familia y ante su propia salud. Así es. Y vamos a la Biblia y vamos a leer Miqueas 7:6. Miqueas, capítulo 7, vamos a leer el versículo 6. Amén. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra. Y aquí está el tema del mensaje de este día. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Hermanos, ¿nos sentimos identificados con la última parte de este versículo? Amén. Muchas familias nos sentimos identificados con este versículo. Verdaderamente la familia puede convertirse en un campo de batalla del cual muchos pueden salir heridos. Pero, ¿qué es lo que lleva a una familia a vivir de esta manera? ¿Qué es lo que los lleva? Una de las principales causas es la falta de perdón y reconciliación entre los miembros de la familia. Y cuando faltan estos dos, el perdón y la reconciliación, lo que hay en el corazón de los miembros de la familia es rencor, resentimiento que se convierte en amargura. Y la pregunta que tenemos que responder es: ¿cómo podemos evitar este proceso de envenenamiento que lleva a la amargura y a la autodestrucción de no pocas familias? Con la ayuda de nuestro buen Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, su atención reverente, les invito a que juntos analicemos el tema: los enemigos de la familia son los de su casa. Y en primer lugar, ¿cómo podemos evitar este proceso de envenenamiento que lleva a la amargura y a la autodestrucción de no pocas familias? Bueno, vamos a
Efesios capítulo 4, para leer dos versículos, el 26 y el 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Para dar respuesta a la pregunta en este primer punto, ¿cómo podemos evitar este proceso de envenenamiento que lleva a la amargura y a la autodestrucción de no pocas familias? Y dice el versículo 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, analicemos estos dos versículos. El enojo, hermanos, no siempre es malo. El enojo no siempre es malo. Tenga bien claro esta situación. El enfadarse es una respuesta natural, como a veces necesaria, de los seres humanos. De alguien que no se enfada, solemos decir que no tiene sangre en las venas. ¿Se han escuchado eso? Este no tiene sangre en las venas. Le hacen lo que le hacen y no pasa nada. El enojo forma parte de las defensas que Dios mismo nos ha dado para afrontar situaciones desagradables o injustas. Y Dios nos ha dado el enojo. De hecho, la capacidad de airarse o de enojarse forma parte de la naturaleza de Dios. Forma parte de la naturaleza de Dios. Dios mismo se nos presenta como un Dios de ira ante el pecado y ante la injusticia. También vemos a Cristo, la imagen del Dios invisible, enojarse en momentos muy concretos en su ministerio y expresar su enfado con mucha energía. ¿Se recuerdan cuando él va al templo y ve que el templo de Dios está lleno de mercaderes y están haciendo mercado en el templo? ¿Qué hace Jesús? Coge y le tira las mesas, le tira las palomas volando las monedas por el suelo y le tira los muebles por otro lado. Se enojó. Jesús se enojó porque estaba yendo en contra de lo establecido en la voluntad de Dios. Así es, hermano, tenemos un enojo de parte de Jesús. Ahora veamos un enojo de parte de Pablo. Pablo se nos dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad de Atenas. ¿Y qué pasaba en la ciudad de Atenas? Entregada a la idolatría. Y vamos a leer Hechos 17, 16. Hechos capítulo 17, voy a leer el versículo 16. Mire el carácter aquí de Pablo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces aquí la palabra clave para este mensaje es enardecía. ¿Qué significa esto? Esto viene de enardecer. ¿Y qué significa enardecer? Arder. Arder, enardecer viene de arder, o sea, provocar un entusiasmo, violencia, pasión en una persona. Eso significa enardecer. En realidad, la ausencia de enojo en determinados momentos puede desagradar a Dios. Y escuchen bien, en determinados momentos, en determinadas situaciones, si usted no se enoja, puede desagradar a Dios. Así es. Usted ve que algo se está yendo aquí en contra de lo establecido por Dios, que algo está pasando mal y usted no lo corrige, se está yendo en contra de lo que Dios ha establecido, hermano. Hay, por lo tanto, una ira santa. Usted dirá, entre comillas, hay tal vez alguna ira santa que refleje la imagen de Dios en nosotros y que, lejos de ser pecado, puede reflejar madurez
y discernimiento espiritual. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite del enojo? ¿Cuál es el límite del enojo? Y la otra pregunta que sigue, ¿tendrá el enojo límites? ¿Tendrá el enojo límites? Bueno, veamos los límites del enojo. Y vamos a Efesios 4, los versículos que acabamos de leer, 26 y 27, para continuar este análisis. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a ver los límites del enojo. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Nos surge entonces otra pregunta. ¿Cuándo el enojo es malo? ¿Cuándo el enojo es malo? Bueno, el apóstol Pablo nos da aquí la clave. Pablo nos dice en el versículo 26, airaos o enójate, pero no peques. ¿Qué quiere decir? Enójate si hace falta, pero hay una condición indispensable para que el enojo no se convierta en un pecado. ¿Y cuál es? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La última parte del versículo. Es la condición para que el enojo no se convierta en pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué significa? Yo tengo algún problema con alguien, tengo que tratar de solucionarlo antes de que se ponga el sol. Tenemos un problema en familia, hay que solucionarlo antes de que se ponga el sol. De lo contrario, eso se convierte en un enojo. Entonces el problema no está en airarse, en enojarse, sino en permanecer enojados, airados. Cuando el enojo se anida en el corazón de forma permanente, deja de ser una reacción natural para convertirse en una actitud vital. Deja de ser un sentimiento espontáneo y transitorio, el enojo, para convertirse en un estado crónico. Cuando esto sucede, el enojo pasa a resentimiento y ahí, con el tiempo, engendra el odio y el odio engendra la amargura como eslabones de una misma cadena. ¿Se da cuenta? Son los efectos tóxicos del enojo lo que acaba sumiendo a la familia, a las personas, en una actitud de autodestrucción. Por eso Pablo termina la idea con el versículo 27. Ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. El enojo es como un fuego que necesita ser constantemente controlado. De lo contrario, puede causar serios problemas en el hogar, en las relaciones familiares. Veamos algunos de sus efectos tóxicos. Veamos algunos de los efectos tóxicos del enojo. Proverbios 14:17. Proverbios 14:17. Amén. El que fácilmente se enoja, ¿qué va a hacer? Locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. ¿Se da cuenta, hermano? Aquel que fácilmente se enoja hará locuras. Y es interesante, hermano, observar que el texto que mencionamos antes de Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es una cita del Salmo 4:4. Pablo está citando en ese versículo el Salmo 4:4. Y permítanme leer el Salmo 4:4.
temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad, Selah. Eso dice el Salmo 4:4. Bueno, para los propósitos de este mensaje yo tuve que buscar otra versión de la Biblia y yo me fui a la Reina Valera actualizada del 1989 y ahí ese versículo dice lo que quería yo para el propósito de este mensaje. Y ahí dice, en esa versión dice, el Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, reflexionad en vuestros corazones sobre vuestra cama y estad en silencio. Y aquí tenemos la clave del enojo. Así es. El versículo nos da la primera clave para ablandar el enojo: la meditación y el silencio. Y el silencio. Así es. Estos momentos de quietud interior serán como gotas de agua que refresquen la tierra ardiendo por el fuego del enojo. Así es, hermano. Estos momentos de quietud interior, de reflexión interior, de silencio, serán como gotas de aguas que refrescan la tierra ardiendo por el fuego del enojo. Primera clave. Será entonces cuando oiremos la voz suave del juez justo, nuestro Dios, preguntándonos como a Jonás. ¿Se recuerdan en Jonás 4:4? Vamos un ratito ahí, cuando Dios le pregunta a Jonás y le dice a Jonás en Jonás 4:4. A ver, ya tienen. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Se recuerdan? O cuando nuestro Señor nos susurra a nuestro corazón y leemos lo que Pablo escribió en Romanos 12, 19 y 21. Romanos 12, 19 y 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de mía. ¿A la ira de quién? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice? El Señor. El Señor es el dueño de la venganza, no es nosotros. Y el versículo 21: no seas vencido de lo malo, no seas vencido del enojo, sino vence con el bien, el enojo, el mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, estos principios, paso a paso, irán apaciguando la intensidad de nuestra ira y serán el antídoto contra el resentimiento, contra el odio, contra el enojo. Hermanos, y eso es lo que muchos hogares han sido y están siendo destruidos por el enojo. Y la causa es la falta de perdón y la falta de reconciliación. Bueno, pasemos a nuestro segundo punto. No podemos negar que las heridas más profundas de nuestro corazón son causadas por las personas que más amamos. No podemos negar que las heridas más profundas de nuestro corazón son causadas por las personas que más amamos. Y permítanme leer Salmo 55, versículos 12 al 14. Salmo 55, versículos 12 al 14. Ponga mucha atención en el versículo 12. Amén.
¿por qué no me enfrentó un enemigo, lo cual había soportado, dice aquí el salmista? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Y mire el versículo 3. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, o sea, de mi familia, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, que juntos nos contábamos nuestros secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese mismo es el que causa el dolor más grande. Hermanos, nada nos duele más que una herida hecha por una familia, por un familiar, por un amigo, por una amiga. Habrá momentos cuando los amigos nos confrontan con amor para ayudarnos y muchas veces nos resentimos con ellos y decimos, no, ese no es mi amigo porque le están diciendo la verdad en la cara. Los verdaderos amigos, sin embargo, permanecen juntos a nosotros en los tiempos difíciles y nos brindan consuelo, amor, aceptación y comprensión. El verdadero amigo. Las heridas más profundas y el dolor más grande del corazón vienen de las palabras hirientes, del abandono, de la infidelidad, de la indiferencia, pero no de cualquier persona, sino de las personas que más amamos, es decir, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros familiares, de alguien de la iglesia, de la familia de Dios. Muchas veces sentimos que no tenemos la capacidad o la fuerza para perdonar a quien nos ha herido o ofendido, pero Dios nos ha dado el poder para perdonar, y ese poder es su amor. Dios nos ha dado su amor. Y voy a leer Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y dice así. ¿Amén? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿a dónde? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted ha sido llenado, ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted tiene derramado en usted el amor de Dios, y ese amor a usted lo lleva a poder perdonar. Pero el problema está en que muchas veces decimos somos cristianos, pero no demostramos realmente el cristianismo con la vida, solo de nombre. No vivimos el cristianismo, solo el nombre nada más. El amor que Dios ha depositado en nuestros corazones, eso es lo que nos da el poder, es lo que nos capacita para poder perdonar a las personas que nos han ofendido. En la carne, en nuestra fuerza, nos parecerá imposible perdonar, pero Dios nos ha dado de su amor para que nosotros también lo podamos hacer, perdonar. Y quiero leer primera epístola de Pedro, capítulo 4, el versículo 8. Primera epístola de Pedro, al final de su Biblia, capítulo 4, versículo 8. Amén. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente, ¿qué cosa? Amor, porque el amor, ¿qué va a hacer? Cubrirá multitud, no dice 1, 2, 3, multitud de pecados, multitud de ofensas, multitud de agravios. El amor de Cristo derramado en nosotros. Haya sobre todo amor entre vosotros, porque el amor perdona infinidad de pecados. Y vamos a nuestro tercer punto. Vamos a dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo sanamos las heridas de nuestro corazón?
¿Cómo sanamos las heridas de nuestro corazón? Y permítame leer Jeremías capítulo 30, versículo 17. Jeremías 30, 17. Amén. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desde Chara te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Miren, hermanos, el lenguaje médico que está aquí en este versículo dice: yo haré venir sanidad, sanaré tus heridas. Es un lenguaje médico que nos transmite la idea de que el pecado es mortal, es mortal. Ser bueno o religioso no lo puede curar, no lo puede curar. Tenga cuidado de no depositar su confianza en curas infructuosas mientras que su pecado se extiende y le provoca dolor. No, únicamente Dios puede curar la enfermedad del pecado, pero usted debe de estar dispuesto a permitir que Dios lo haga. Sí, muchas veces cometemos el error de pensar que el acto de perdonar traerá sanidad a las heridas que nos causaron, pero no es así. No es así, hermano, no. El perdón por sí mismo no puede sanarnos. De hecho, muchas veces cuando decidimos perdonar a quien nos ofendió, las actitudes de esas personas dañan aún más nuestro corazón. Sí, es por eso que tenemos que venir primero delante de Dios para poder ser sanados, para poder ser sanados. Necesitamos confesar nuestro dolor, tenemos que confesar nuestro rencor, nuestro odio, nuestro resentimiento, nuestra amargura, para poder recibir el perdón de nuestro Dios y la sanidad de nuestro corazón. Pero eso lo hace solo Dios. Cuando Dios nos ha sanado, podemos perdonar de la manera que Dios quiere que perdonemos. Cuando Dios ha sanado nuestro corazón del rencor, del odio, de la amargura, entonces nosotros podemos perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Voy a leer Colosenses 3. Voy a leer dos versículos, el 12 y el 13. Colosenses 3, 12 y 13. Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí está la clave: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero de ninguna manera vamos a poder perdonar como perdona Dios si no estamos vestidos de las características del versículo 12. ¿Cuál debe ser su vestido, su vestimenta? Santos, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es el vestido que tenemos que tener para poder perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Si usted no está vestido de ese ropaje, jamás usted va a perdonar como Dios perdona. La clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Le es difícil perdonar a alguien que se ha equivocado un poquito?
cuando Dios a usted le ha perdonado mucho? ¿Le es difícil a usted perdonar a alguien que se ha equivocado un poco? Cuando Dios a usted le ha perdonado mucho. Pensar en el perdón y en el amor infinito de Dios puede ayudarnos a amar y a perdonar a otros, más aún a los de nuestra familia, que son los que más nos duelen. Tenemos que perdonar de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Pero, ¿cómo nos perdonó Cristo a nosotros? Nos perdonó unilateralmente. Y esto es importante, hermano. Él nos perdonó unilateralmente. ¿Y qué significa esto? De un solo lado. Es decir, yo decido perdonarte. No me interesa si tú me perdonas o no, pero yo hoy día he decidido que te perdono. Igual como Dios decidió perdonarnos y no estuvo preguntando si tú eres bueno o eres malo. Él decidió perdonarnos y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Posiblemente la persona que te hizo daño no vendrá a ti pidiéndote perdón. Quizás ese padre que te abandonó cuando eras un niño o una niña no vendrá a ti a pedirte perdón. Posiblemente ese esposo que te trató con violencia, que te maltrató, te humilló, no vendrá a pedirte perdón. Tal vez ese familiar que te menospreció y te ofendió no te pedirá perdón. Pero usted puede hoy día decidir unilateralmente perdonar a esa persona, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Y vamos a nuestro cuarto punto para contestar otra pregunta. ¿Qué es lo que abre la puerta a la verdadera reconciliación? ¿Qué es lo que abre la puerta a la verdadera reconciliación? Si uso la palabra verdadera, significa que hay reconciliaciones falsas. Y vamos al Salmo 133, 1 al 3. Salmo 133, versículos 1 al 3. Para la respuesta, ¿qué es lo que abre la puerta a la verdadera reconciliación? Y voy a leer Salmo 133, los primeros 3 versículos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La familia junta en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende de la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. ¿Cuándo envía Jehová bendición y vida eterna? Cuando tenemos lo del versículo 1. Cuando los hermanos, las familias habitan juntas y en armonía. Cuando Dios bendice a la iglesia. Cuando las familias que componen a la iglesia se congregan juntas y en armonía. David explicó que la armonía es deliciosa y buena. Es lamentable, pero la armonía no predomina en muchos hogares, en muchas familias, y como parece increíble, tampoco en muchas iglesias, como debería de predominar. Algunos parecen deleitarse en provocar problemas, desacreditar a otros. Las personas muchas veces están en desacuerdo y causan divisiones familiares por asuntos muchas veces sin importancia. Vivir en armonía no significa que debamos estar de acuerdo en todo. No, habrá tantas opiniones,
como notas de un acorde musical, pero el resultado será una melodiosa canción. Las notas musicales no son iguales, pero juntas en armonía dan una hermosa melodía. Lo mismo, los caracteres y los pensamientos de la familia no son iguales. Sí, así como familiares estamos de acuerdo en nuestro propósito y la vida, servir juntos a Dios como familia es el objetivo de cada uno de nosotros. Entonces nuestra expresión externa de unidad debe revelar nuestra interna de propósito, el propósito de alabar y engrandecer el nombre de Dios, juntos en armonía. La verdadera reconciliación, hermanos, es decir, no fingida, no simplemente volverse a dirigir la palabra y restablecer relaciones, no solamente volver a dormir juntos en la misma cama, sino una reconciliación que trae armonía y paz a la familia. Solamente se puede lograr cuando hemos sanado nuestro corazón y decidimos perdonar con la ayuda de nuestro Dios. Decidimos unilateralmente perdonar con el poder y la fuerza que Dios nos da. Cuando damos el primer paso para la reconciliación, estamos demostrando que es más importante esa persona que nuestro propio orgullo. Y muchas veces por mi orgullo no he buscado la reconciliación. Cuando damos el primer paso para la reconciliación, estamos demostrando que es más importante aquella persona que mi propio orgullo. ¿Cuántos por orgullo han destruido familias, han destruido hogares, se han separado de sus hijos por no doblegar su orgullo? La armonía, hermanos, es importante porque mantiene unida a la familia. Y la familia se mantiene unida por tres principios fundamentales, hermanos. Mantiene unida a la familia y así se mantiene unida. Número uno, hace que la iglesia, una familia unida, un hogar, no una casa, un hogar, una familia, hace que la iglesia sea un ejemplo positivo al mundo y ayuda a atraer otros para la iglesia. ¿Qué es lo que tienen esos hermanos que yo también quiero tener? Dos, nos ayuda a cooperar como un cuerpo de creyentes según el propósito dado por Dios, dándonos un anticipo del cielo aquí en la tierra cuando vivimos juntos en armonía y donde nos amamos todos. Y número tres, renueva y revitaliza los ministerios para que juntos y en armonía se obedezca la voluntad de Dios. Eso hace el corazón sanado que puede perdonar para vivir juntos y en armonía. ¿Qué tenemos que hacer para construir cada día una verdadera reconciliación? Es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para construir una verdadera reconciliación? Y bueno, Isaías 43, 18 y 19 tiene la respuesta, hermano. ¿Qué tenemos que hacer para construir cada día una verdadera reconciliación? Isaías 43, 18 tiene la respuesta. Amén. No os acordéis ¿de qué cosas? De las cosas pasadas, hermanos. Queremos seguir cargando lo que ya perdonamos. Eso significa que no lo hemos perdonado. Yo te perdono, pero no olvido. ¿Qué dice Isaías 43, 18? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Muchas familias se han destruido porque han recordado situaciones de hace muchos años.
que no las han solucionado realmente, pero quieren seguir viviendo recordando el pasado. Y el versículo 19: he aquí que dice el Señor, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Isaías? Mire, hermanos, Dios le dice al pueblo de Israel: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado, le dice Dios al pueblo de Israel. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en esa tierra seca. Eso le está diciendo Dios a este pueblo israelita idólatra. En el camino que lleva a la reconciliación, hermanos, hay un paso fundamental. Y ese paso fundamental se llama perdón. Perdón. Tomar conciencia de nuestras propias faltas es el requisito inicial para poder perdonar. ¿Cuál es el requisito inicial para poder perdonar? Tomar conciencia de nuestras propias faltas. El perdón es el sello que rubrica el final de una disputa y constituye el ingrediente más distintivo del cristiano en cualquier conflicto. En cualquier conflicto. Es cierto que el perdón no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Claro que no es exclusivo de nosotros. Pero nosotros los creyentes somos los que estamos en las mejores condiciones para poder perdonar, porque nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios. Deja ya el pasado atrás, hermano, amigo, si ustedes que nos están viendo por el internet, deje el pasado ya atrás. Solo lo puedes lograr teniendo a Cristo en tu corazón para que gobierne tu vida y restablezca tu hogar, restablezca a tus hijos, restablezca a tus hermanos. Y el medio es pedir perdón y perdonar. El medio es pedir perdón y perdonar. Te pido aquí a todos los que están presentes que inclinen su rostro en señal de reverencia a Dios. Voy a orar. Voy a orar. Y si alguien no ha aceptado a Cristo como su Salvador aún, y no ha hecho una decisión verdadera, hoy Dios le está presentando la oportunidad. Digámosle a Dios así: Señor, reconozco que estoy muy amargado, amargada. No quiero perdonar todo lo que me han hecho. Más aún, son mi familia. Yo quiero perdonar, pero no puedo. Señor, deseo que usted me perdone para poder perdonar y sanar mis heridas. Señor, he humillado, he maltratado. Señor, sane mi corazón. Haga de mí y de mi familia siervos para su ministerio. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por su palabra que hoy día me ha confrontado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno número 291, Cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios, escucha
los ritmos fluyan, sus delicias sin par, si seguimos fundando placer, obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Entonces, a continuación tenemos la oración final a cargo de nuestro pastor. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra tiene todo lo que necesitamos como familia. En tu palabra encontramos los principios que usted creó y diseñó para la familia, porque usted es el creador de la familia. Solo tenemos que recurrir a ella y encontrarlos. Señor, una de las causas de la destrucción de familias, de iglesias, es la falta de perdón y la falta de reconciliación. Señor, que tu palabra nos haya confrontado y podamos ahora, siendo sanado nuestro corazón del resentimiento, del odio, de la amargura, poder de esta manera revertirlo hacia el prójimo en perdón y en amor. Gracias te damos, Padre, y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.